Los imperios caen normalmente Sí. por guerras internas o por guerras externas. El Imperio Romano creo que hubo un poco de las dos. No sé qué dirías que va. Siempre hay una mezcla de las dos. Hay, Ujú, hay una mezcla de tensiones internas con tensiones externas. Veamos el caso del Imperio Español, ujú. que es una caída progresiva durante todo el siglo XIX. Yo creo que el peor siglo de la historia de España es el siglo XIX. Y no solo de la historia de España, incluso de las repúblicas hispanoamericanas. Hay unas tensiones internas que vienen de antes, del siglo XVIII, cuando se cambia de dinastía, hay una reorganización administrativa por parte de los Borbones. Yo considero que la expulsión de los jesuitas del Paraguay fue un craso error a nivel político y geopolítico, porque se dejó de tener un ejército indígena y mestizo importante en esa zona que hubiera podido repeler cualquier tipo de insurrección en el Río de la Plata. Y es verdad que hubo dos invasiones inglesas a principios del siglo XIX que se repelieron gracias al liderazgo de Santiago de Liniers, pero al final la oligarquía porteña pues estaba bastante comprada por los ingleses Ujú. y consiguieron pues destruir el virreinato del Río de la Plata y pues básicamente balcanizar la parte del cono sur, porque Uruguay fue por un lado, Paraguay por otro, y etcétera. Entonces, y luego está pues la cuestión de Simón Bolívar, es José de San Martín, que ya más o menos lo he mencionado sin mencionarle, Ujú. que eran procesos internos que se estaban dando dentro del Imperio Español, igual que el cura Hidalgo, pero eso hay que sumarle la doble invasión que ocurre a la península ibérica en 1808. Y digo doble invasión porque por un lado está el ejército napoleónico Ujú. y por otro lado están los casacas rojas, los británicos, que supuestamente luchan para defender a Portugal y para defender a España contra Inglaterra, pero al mismo tiempo atacan y destruyen varias ciudades españoles, matan portugueses y destruyen la protoindustria que se estaba manejando en el noroeste español. Entonces, ese golpe fue tremendamente mortal, porque son dos imperios que luchan entre sí, pero al mismo tiempo invaden a la cuna, la raíz de un tercero, para destrozarlo. Eso fue básicamente lo que ocurrió, teniendo éxito además los dos con el Imperio Español. Una mezcla de dialécticas internas y externas, lo que nosotros llamamos la triple dialéctica, que es el motor de la historia. La dialéctica de clases, la dialéctica de estados y la dialéctica de imperios. El entretejimiento de esas tres dialécticas es lo que, para nuestro juicio, forma el motor de la historia. Ujú. Y desde ese triple motor de la historia es como se puede entender los conflictos internos y externos que pueden llevar no solo a un imperio, sino a cualquier tipo de sociedad o comunidad política a evolucionar, a transformarse, pero también a colapsar. Ujú. En el caso del Imperio Español, creo que es el ejemplo más claro y más cercano a nosotros Y para tengo poder muchas entender ganas de que esto. luego podamos entrar en Claro, pero profundidad. yo creo que ya con esto que he dicho asiento las bases para poder Sí. entender Mm. por qué el Imperio Español cae. El Imperio Español cae porque en un momento dado nuestra propuesta, lo que dice el historiador Emanuel García, que es de Vanguardia Española, nuestra propuesta de modernidad alternativa, que es una modernidad basada en el catolicismo, la escuela de Salamanca, en un universalismo humanista. Yo no soy humanista a nivel filosófico, pero entiendo lo que se quiere decir cuando eso no puede, en un momento dado, no puede competir con la modernidad que triunfa, que es la modernidad realmente existente, que es la modernidad del capitalismo, porque el Imperio Español no fue capitalista, tampoco fue feudal, fue otra cosa. Y eso viene del hecho, lo hemos hablado antes, de que en la Edad Media hispana, ibérica, no hay propiamente feudalismo, Ujú. tampoco en la italiana. Y luego, si quieres, explicamos por qué. Pero la cuestión es que lo que se construye es otra forma social, otro modo de producción, que diría Marx, que no es ni feudal ni capitalista, que es otro tipo de modernidad alternativa. Esto lo dice también mucho Juan Bautista Fuentes Ortega, otro filósofo muy importante en España, discípulo heterodoxo de Gustavo Bueno, pero esa modernidad alternativa fracasa, es derrotada. Y es derrotada por la modernidad capitalista anglosajona, la modernidad realmente existente, la modernidad que triunfa, que primero es implantada por el Imperio Británico y después por el Imperio estadounidense, desarrollada de una manera mucho más, sin ya resabios del mundo anterior, del antiguo régimen, porque el Imperio Británico pues todavía era un imperio monárquico, la cabeza del Estado era la cabeza de la Iglesia, aunque delegaba en el obispo de Canterbury, y en Estados Unidos tienes un modelo más democrático republicano, ¿no? Porque el capitalismo anglosajón se deriva de su interpretación del cristianismo, de su interpretación de la democracia y de su interpretación del comercio. Y también de una filosofía muy concreta, que es el nominalismo y el liberalismo político y económico. Que aunque el Ujú. término nace aquí, allí se lo apropian. Antes eran los Whigs, básicamente. Pero el liberalismo en sentido hispano tiene otro sentido completamente diferente. El problema es que ya en los siglos XVIII y XIX el liberalismo español tiene mucha influencia francesa y mucha influencia inglesa y conserva algo de la idea de artes liberales y de profesiones liberales
perdón, de la Edad Media castellana, de las Cortes de León, etcétera. Pero lo que se instala es una modernidad, que es lo que Marx llamaría el modo de producción capitalista, donde todo en acto o en potencia puede ser mercantilizado o mercantilizable. El mundo se convierte, como dice Marx en El Capital, en un inmenso almacén en tiempos de paz o arsenal en tiempos de guerra de mercancías y digamos que pues, lo que queda del mundo anterior, del antiguo régimen, de la unión y el trono y el altar, de los siervos de la gleba medievales o de los esclavos tradicionales, durante un tiempo siguen existiendo estas figuras, pero poco a poco se van desvaneciendo y al final lo que queda es una libertad abstracta jurídica, formalmente jurídica, en la cual pues tienes derecho de moverte, tienes derecho para votar, tienes derecho para comprar, para consumir, pero realmente tu libertad positiva, efectiva y no la mera libertad negativa, que es una precondición pasiva de la libertad positiva, se ciñe a dos elecciones en la vida, que es o trabajas y te explotan o te mueres de hambre. Y al tiempo que trabajas y te explotan, pues eres básicamente un esclavo del capital. La gran diferencia entre la esclavitud capitalista y la esclavitud tradicional es que en la esclavitud tradicional tú eras propiedad de un sujeto, de una familia, de una persona. Estabas en una hacienda trabajando y tu trabajo era más o menos efectivo. Eso funcionó durante bastante tiempo en la historia, ¿eh? Y lo único que ha hecho el capitalismo es reducirlo a su forma más pura, la económica, donde ya no eres esclavo de una persona a nivel jurídico, sino que eres un peón, un esclavo de una estructura económica que abarca muchos países y de la cual ni siquiera los capitalistas pueden salir. Porque aunque son dos clases, según Marx, antagónicas, también se necesitan mutuamente para existir. Esto es clave para entender la concepción... De imperio global. Esto es clave para entender la concepción marxiana de lo que es el capitalismo. Pues eso triunfa, entre otras cosas, por la caída del Imperio Español, por la derrota de esa modernidad alternativa que representa una forma distinta de ver el trabajo, una forma distinta de ver la comunidad, una forma distinta de ver la familia, una forma distinta de ver a la persona. La idea de persona tiene un fundamento grecorromano y católico que no se da en el mundo protestante, donde prima la idea de individuo, que es reducir al sujeto, a la persona, a su condición meramente abstracta o biológica. Y por otra parte, también ese mundo se instala a través de lo que los chinos llaman el siglo de la humillación, las guerras del opio. No es casual que el Imperio Español y el Imperio Chino de la dinastía Qing caigan prácticamente al unísono en el siglo XIX. La diferencia es que ellos han recuperado y nosotros no. En su idea de expandir el ciclo ampliado del capital por todo el mundo, pues los anglosajones tratan de convertirse en un imperio universal. No han sido los únicos, han habido otros anteriores que lo han intentado hacer. La Unión Soviética ha tratado de hacerlo, fracasó. Pero ¿por qué he dicho yo antes que el imperio universal es imposible? Porque un imperio universal implica una sociedad o comunidad política única en todo el planeta, que domine todo el mundo, todo el globo. Pero es que siempre va a haber resistencias a que eso ocurra. Es decir, siempre va a haber otras sociedades o comunidades políticas que se opongan a la pretensión de ese imperio universal. El imperio español también lo intentó. En la época de Carlos I y de Felipe II, pues se pasó del plus ultra, que era el lema que se sustituyó al non plus ultra. O sea, hay un más allá de las columnas de Hércules, hay un novus mundus, y luego viene el lema, que a mí me encanta, de Felipe II, que es non sufficit orbis. El mundo no es suficiente, que luego hay una película de James Bond que se llama así. Y ese non sufficit orbis es un intento de implantación de un imperio universal. Y yo diría que además, dejando de lado Estados Unidos en su alianza con las clases dominantes británicas, con la City de Londres, la única sociedad política que ha estado a punto de implantar un imperio universal ha sido la hispana. Cuando nos unimos con Portugal en 1580, a través del Mare Clausum, sin negar que hubo contrabando, a través del Mare Clausum, España y Portugal conjuntamente, unidas en una sola sociedad política, no solo controlan buena parte de América y una porción importante de África y de Asia y Oceanía, sino que controlan 3 océanos. El Pacífico, que es el lago español, el Índico, controlado por Portugal, que con su independencia lo pierden porque se lo arrebatan los neerlandeses y luego los británicos, y el Atlántico Sur. El Atlántico Norte es el único océano que queda libre del dominio hispanoluso, que luego es la base de la OTAN. Hay una conexión ahí interesante. Y claro, a través del Mare Clausum eso implica que hay un proteccionismo naval, mercantil,
de todo lo que hay en los mares. Eso se rompe a finales del siglo XVIII con los pactos de Nootka entre España e Inglaterra para el reparto de ese territorio que ahora está en la actual Columbia Británica Canadiense. ¿Y qué pasa? Pues que se impone el Mare Liberum, teorizado ya por los holandeses como Hugo Grocio, etc. Y eso implica el libre mercado global, o la idea del libre mercado global y de las aguas internacionales. Y eso acaba precisamente con ese proyecto de modernidad católica alternativa del Imperio Español, que es un proyecto que fracasa y que, curiosamente, yo siempre lo digo, es curiosamente Marx la persona que mejor ha descrito por qué cae el Imperio Español. Hay una nota a pie de página del Capital, en el volumen 1, donde Marx dice esta frase, que es para marcarla. Dice, ya Don Quijote, y con Don Quijote identifica a España, ya Don Quijote cayó en el error de creer que la caballería andante era compatible con todas las formas económicas de sociedad. Esta frase dice muchísimo. Porque ¿qué es la caballería andante desde la perspectiva hispánica? Es una institución para desfacer entuertos, para ayudar a los débiles, a los menesterosos, para ayudar a la gente que está siendo explotada, oprimida, que está viviendo una vida injusta. Pero esa orden de caballería no puede competir con la industria fabril de Inglaterra de 1750, con la primera revolución industrial, no puede competir con el barco de vapor, no puede competir con el telégrafo, no puede competir después con la electricidad ni con el petróleo, se queda atrás. Y el mundo hispano se convierte simplemente en un exportador de materias primas en naciones políticas pequeñas que no tienen concurso internacional apenas. Si acaso un poco México y mucho más Brasil, pero Brasil pues es el país del futuro que nunca llega, como dicen allí. Pero claro, luego está la contraparte de esa frase de Marx, que lo he analizado yo con Gonzalo Rodríguez muchas veces, que es, cuidado porque el Quijote no cometió el error. El tema es que el Quijote sabía que había que defender esa caballería andante. No puedes competir con tu caballería andante con ese mundo moderno que se instala, ese mundo capitalista. Pero si no tienes un aire ciertamente quijotesco para oponerte a esa nueva forma desvelada, completamente desvelada de explotación, de opresión y de división internacional del trabajo que instaura la modernidad capitalista anglosajona, no vas a poder sobrepasarla. Y ahí está la gran pregunta que se tienen que hacer los hispanos, sean ateos, sean católicos o de la confesión que sean. Es decir, oye, yo sé que para poder competir con las grandes potencias tengo que desarrollarme industrialmente, pero basta solo con eso. Necesito un orden social en el que solo la competencia individualista sea lo que prime, o tengo que pensar en un sentido comunitario, o tengo que ayudar a los pobres, a los menesterosos, tengo que hacer que se eleven, tengo que hacer que tengan trabajo, tengo que hacer que vivan en condiciones dignas, tengo que impartir justicia social, que diría la doctrina social de la Iglesia, o socialismo, como decimos nosotros los marxistas. La cuestión es, ¿qué tengo que hacer para que la caballería andante quijotesca, si no en forma, pero sí en contenido, pueda ser recuperada? Pues tengo que luchar contra esa modernidad que me derrotó. Y ahí está el gran dilema y la gran pregunta que se tienen que hacer los hispanos ahora mismo. Ese es el gran reto del que somos actual. Los rusos están en proceso de resolverlo. Los chinos ya lo tienen más que resuelto. Y por eso tienen sus planes para en 2049, que se cumple el centenario de la proclamación de la República Popular China por Mao Zedong en la Plaza Roja, decir, señores, hemos llegado, aquí estamos. Hemos superado a Estados Unidos en prácticamente todo. Y a Estados Unidos le urge acabar con eso. Y al mismo tiempo que le urge acabar con eso, hay que tener en cuenta que el mundo se está empezando a repartir entre Estados Unidos y China y en menor parte Rusia. Y luego están los musulmanes allí también pujando, pero no tienen un califato, no tienen un estado que unifique. Y luego está la India, que también tendrá mucho que decir. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿Qué propuesta universal tenemos? ¿Qué propuesta para nosotros y para el resto del mundo tenemos? Ninguna. No tenemos ninguna. Nos estamos peleando entre nosotros todo el rato. Vosotros sois jóvenes, no hay más que ver las redes sociales, ¿no? Hay un apagón aquí, en España, que dura unas horas, en unos pueblos más que en otros, y tienes a gente, a hermanos hispanoamericanos, riéndose del asunto. ¿Pero cómo se ríen? Celebrando que hemos tenido un apagón cuando ellos tienen apagones que duran casi una semana. Hay países como Venezuela, ocurrió en Colombia, ocurrió en Chile, en Argentina, donde tienen apagones que duran 24 horas o que duran varios días. Donde además, después de un apagón de electricidad, ¿qué viene después? Viene el tema del agua. En esa situación estamos. O sea, nos han educado para enfrentarnos y odiarnos, cuando somos lo mismo. Hace unos días me decía un amigo que España, más que madre patria de Hispanoamérica, es parte consustancial, si se quiere, la cabeza
de un cuerpo descuartizado. Simplemente nos hemos quedado con el nombre y con la corona. Pero en el resto estamos prácticamente igual. Y cuando tienes en redes sociales esas peleas, pues te das cuenta de todo el trabajo que hay que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Resucitar al Quijote. Fíjate, el Quijote es de las pocas figuras que nos puede unificar a todos los hispanos. ¿Pero por qué? Porque en su locura hay racionalidad. En su locura para ir en contra de las injusticias hay racionalidad. De hecho, ¿cuándo muere el Quijote? Y muere en Cataluña, ¿eh? Tú te has leído los 2 tomos del Quijote. Muere en Cataluña. Muere cuando recupera la cordura. ¿Qué es lo que le está impulsando al Quijote? Una locura racional que va en contra del mundo que se está construyendo. Ya en el siglo XVII Cervantes lo vio. Y ese mundo triunfa y sigue vigente. Y hay propuestas civilizatorias que luchan contra esa modernidad triunfante. Rusia, China, otras en menor medida, los BRICS en general. ¿Y nosotros qué? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos proponiendo? Ese es el gran tema nuestro del siglo XXI. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.